Ese amor tuyo, Señor, rodéanos, cúbrenos, traspásanos, Señor, con la realidad de ese amor, Señor, porque tan fuerte como la muerte es el amor, dice tu palabra, y aún más fuerte que la muerte, porque tu amor, tu poder, tu gracia y tu misericordia vencieron la muerte y el pecado en la cruz del Calvario. Hicieron, Señor, disipar las tinieblas que cubrían nuestras vidas. Y allí, Señor, fue donde hiciste resplandecer tu luz para alumbrarnos, oh Dios de los cielos, para permitirnos ver, Señor precioso, que fuimos creados para ti y para la alabanza de tu nombre. Señor, gracias, precioso Dios, por esta noche hermosa. Gracias por permitirnos honrarte. Gracias por cada hora alegre, gracias por la oportunidad que nos das de honrarte con nuestro dar y de tomar, Señor, de lo que tu mano preciosa nos ha dado y de recibir de lo que tu gracia maravillosa nos ha otorgado y recibir de tu amor, Señor. Recibir, Señor precioso, en nuestros corazones, Señor, cada día la fidelidad con la que tú nos cubres y entender, Señor, que tú nos sostienes y nos sustentas con tu diestra de poder y de justicia, Señor. Que en todo, absolutamente todo, dependemos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia esta noche, llénanos de tu amor, háblanos a través de tu palabra, permítenos conocerte más y más, que tu palabra, Señor, produzca a nosotros el fruto para lo que la has enviado. Danos entendimiento, Señor, para que no quede simplemente una palabra traída a la memoria, sino una palabra que marque como una huella imborrable nuestro corazón. Señor, tú que nos has llevado de muerte a vivir para tu gloria, Señor. Gracias, te bendecimos poniendo nuestras vidas en tus manos y pidiendo tu dirección. Necesitamos tanto de tu sabiduría para entender tu palabra, de tu sabiduría para exponerla, no conforme a nuestros deseos o nuestro parecer, para no establecer nuestro propio reino, sino conforme al deseo eterno de tu corazón. Alúmbranos, Señor, en esta noche para ver tu palabra y para escuchar tu corazón. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno encontrarnos una vez más para este privilegio tan hermoso de poder estar unánimes juntos y rogando al Señor que nos permita tener unidad espiritual. El Señor hizo algo muy glorioso en la iglesia, en sus inicios, y eso eran primicias de lo que Dios desea hacer con nosotros. Dice que el Señor llevó a la iglesia a ser de un solo pensamiento. Había tanta conexión que cada uno no tenía su propio pensamiento, sino que en cada uno estaba siendo grabado el pensamiento de Dios, ¿cierto? No era un hombre poniendo de acuerdo a todos a pensar de la misma manera, no. Era Dios mismo grabando y estableciendo sus pensamientos tan altos, tan profundos, tan gloriosos, tan maravillosos en el corazón nuestro. Y Dios no ha dejado de tener ese deseo, porque para eso nos dejó su palabra que no cambia. Su pensamiento, no importa cuánto pueda cambiar el pensamiento del ser humano. Y más en este tiempo que hay tantas filosofías, tantos nuevos pensamientos, tantos nuevos enfoques en los que el hombre considera o mira la vida. Pero no importa cuántas ideas nuevas, cuántas estrategias nuevas, cuántos pensamientos nuevos, cuántas filosofías nuevas puedan surgir del corazón humano, la palabra de Dios no cambiará, no dejará de ser, es eterna. Y aún no importa cuánto se modernice el pensamiento del ser humano, siempre la palabra va adelante de nosotros.
siempre va delante de nuestras vidas, va más actualizada que cualquier pensamiento, por moderno que se pueda considerar. Así que le invito a que me acompañe al libro de Salmos, en el capítulo número 16. Salmos, capítulo número 16. Veíamos la semana anterior de una manera muy hermosa cómo Dios es nuestro eterno refugio, y que ese refugio que es Dios para nosotros es algo incomparable, porque veíamos que un refugio, por seguro que sea en la tierra, solo nos puede guardar de lo externo, porque no nos puede guardar de nosotros mismos. Pero hermoso es Dios, que es un refugio que no solamente nos guarda, sino que nos libra de la muerte, nos libra de los deseos de pecado de nuestro corazón, nos libra de la propia autodestrucción que el ser humano busca cuando está apartado del Señor. Porque el designio del corazón del ser humano alejado de Dios es solamente hacer las cosas que le destruyen, que le dañan, que le hieren, que le causan muerte. Pero bendito Dios que ha venido con su poder aún para librarnos de nuestro propio corazón. Dice Salmos en el capítulo número 16, en el versículo número 7. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches enseña a mi conciencia, dice la preciosa palabra del Señor. Y cuando nosotros miramos esta porción llena de cosas hermosísimas, porque ciertamente nosotros somos personas que necesitamos ser direccionadas y personas que necesitamos recibir instrucciones. Muchos son los momentos de nuestra vida en los que nosotros nos encontramos en la disyuntiva de qué es lo correcto, cuál es la decisión ideal, de qué sería lo perfecto para nosotros realizar. Pero cuando nosotros vamos encontrando esa relación a la que Dios nos ha llamado, nos encontramos que vamos recibiendo un llamado de Dios para salir de nuestra voluntad e ir siendo introducidos en la voluntad perfecta del Señor. Y aquí aparece el Señor como una fuente, y como la fuente de la que procede todo verdadero consejo para nuestro corazón. Quiero leerle la definición de consejos. ¿Cuántos han necesitado consejos en su vida? ¿Cierto? Muchas veces dentro de nuestro caminar. La palabra consejo me llamó mucho la atención, porque la palabra consejo se origina en otra palabra, y es la palabra consulta, ¿cierto? O consultar. La palabra consejo se origina en consulta, en poder preguntar, ¿cierto? Una opinión para llevar a cabo una acción. O sea, pregunto algo con el objetivo de que se me indique qué debo de hacer o realizar. Pero me llama mucho la atención que la palabra que en la Biblia se utiliza para consejo lleva mucho más que solamente la exposición de una idea que alguien me transmite, ¿cierto? Yo pregunto qué puede ser o cómo puedo solucionar esto, y alguien me da una idea. Pero cuando yo miro el consejo que viene de parte de Dios, encuentro que la palabra consejo en el original también significa manifestación de una voluntad, de un propósito, de una determinación, de un designio, ¿cierto? De manera que cuando nosotros hablamos del consejo de Dios, estamos hablando de cómo Dios nos va a expresar a nosotros su voluntad, su propósito, su designio, ¿cierto? Y cuando hablamos de consejero, ¿cierto? Es quien me transmite ese consejo. El consejo es la manifestación de la idea, pero el consejero es de quien provino esa idea. Y el consejero es quien da la orientación, la guía y la ayuda. Y lo más hermoso es que Dios, como consejero, no solamente me dice lo que debo de hacer o me va mostrando lo que Él quiere para mi vida, sino que Él me brinda todos los recursos para que yo pueda caminar en eso que Él desea para mi corazón. Por eso el consejo de Dios es diferente. Hay gente que me puede decir algo
pero ese algo que me está diciendo a veces es un imposible. Y fuera de eso, esa persona no puede hacer nada para que eso que me está aconsejando se pueda, ¿qué?, cumplir. Mientras que cuando hablamos del Señor, hablamos de alguien que no solamente me está diciendo lo que es verdadero, lo que es real, sino que me está proveyendo todos los recursos para que yo pueda caminar en esto. Un consejo es algo en lo que me voy a apoyar, aquello que me sustentará, aquello que me guiará, pero lo más importante del consejo es lo que voy a realizar, ¿cierto? Porque nosotros en nuestro caminar tenemos una particularidad, y es que muchas veces preguntamos mucho para no hacer nada de lo que pregunté, ¿cierto? A veces podemos decirle al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y el Señor me puede indicar con claridad cuál es su voluntad, pero igual se volvió muchas veces solamente como un cumplido, ¿cierto? Como si a Dios hay que preguntarle, pues ya le pregunté, pero muchas veces yo le pregunté teniendo ya decidido en mi corazón qué voy a hacer, aunque lo que tengo decidido en mi corazón esté chocando, ¿cierto?, con aquello, o muchas veces trato es de cómo acomodar lo que yo deseo, ¿sí?, que la voluntad de Dios se acomode a lo que yo deseo, y trato de cómo justificar muchas cosas como para tratar de hacer coincidir la palabra de Dios con lo que yo deseo. Y eso se va volviendo un camino muy tremendo para nuestras vidas. Ahora, mire esto, dependiendo de la fuente de donde yo tome el consejo, así serán los resultados, dependiendo de la fuente. Y acabamos de leer que Jehová es ¿quién? Bendeciré a Jehová que me aconseja, ¿cierto? Y nosotros vemos que un ejemplo de eso muy fuerte lo vemos en el huerto del Getsemaní. ¿Qué aconteció en el huerto del Getsemaní? Allí el hijo está pidiendo una dirección al padre. No olvide que pedir un consejo es pedir una dirección. Pedir un consejo también significa decida por mí. Pedir un consejo también significa renuncio a lo que yo pienso y déjeme ver qué es lo que quieres para poder caminar en ello. Y en el huerto del Getsemaní, el Señor Jesucristo clamó al Padre, diciéndole: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero termina concluyendo ese clamor diciendo: pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. ¿Qué estaba haciendo el hijo en ese momento, en esa oración? Pidiendo la opinión ¿de quién? Del Padre. ¿Para qué pedir la opinión de alguien a lo que yo no estoy dispuesto a sujetarme o a someterme? Ciertamente, la petición fue respondida conforme a la voluntad del Señor, del Padre, porque claramente quedó allí que no era posible que pasara esa copa. Pero ¿en qué vemos que se abrazó el consejo? En que el Señor Jesús se levantó de allí para ir a hacer lo que se le había indicado, para no negarse. Y entonces, ¿qué ejemplo tan maravilloso recibimos de parte del Señor? Ahora, te voy a hacer unas preguntas para que las tengas ahí y vas encontrando en el Señor respuestas para tu corazón. Porque no olvides, dependiendo de dónde tomamos el consejo, de eso dependerán los resultados en nuestras vidas. Y una primera pregunta es: ¿quién es tu consejero? ¿Cierto? ¿Quién es tu consejero? ¿Sí? Y la segunda, ¿cierto?, que también tiene que ver mucho, y es: ¿qué clase de consejero es? Y es muy buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque la clase de consejo que yo doy depende de qué concepto tengo yo para tomar consejo. ¿De dónde lo tomo? Si yo tomo consejo de Dios, cuando voy a hablar o voy a dar un consejo, ¿de dónde voy a tomar? ¿Y de dónde voy a extraer para poder aconsejar? ¿Cierto? Entonces viene la pregunta: ¿quién es tu consejero y qué clase de consejero eres? Acompáñenme a Segunda de Crónicas, por favor, capítulo número 22. Segunda de Crónicas, en el capítulo número 22, nos habla de... La Escritura expresa que
Las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que aprendiéramos de las cosas que allí sucedieron, ¿sí? Para que nuestro camino no tomara ese mismo rumbo. Dice el 22:1, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Jorán a Ocosías, ¿qué? Su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los ¿qué? A todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Cuando Ocosías, verso 2, comenzó a reinar, era de 42 años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Verso número 3. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Por eso le preguntaba ahora, ¿cierto? ¿Cuál o quién es tu consejero? ¿Cierto? ¿Y qué clase de consejero eres en tu caminar? Porque aquí vemos que aparece la historia de un hombre que ha sido puesto en un lugar como rey, ¿sí? Pero detrás de él hubo alguien que pudiéramos decir le estaba hablando al oído y le estaba indicando muchas cosas para hacer, pero todas las indicaciones que le estaba dando era para tener un actuar contrario a la voluntad de Dios, porque dice que el consejero de él era ¿quién? Su madre. O sea, ¿cuánta influencia puede tener una mamá en la vida de sus hijos? ¿Cierto? Mucha. De manera que ella utilizó su influencia para acusarle, para aconsejarle, pero su consejo era para que actuara de una manera que no honraba a ¿quién? Honraba a Dios. Y esa no es la primera vez que encontramos en la Biblia, ¿sí? Padres interviniendo de una manera equivocada, ¿cierto? En el consejo de sus hijos. Cuando uno regresa un poco en la historia, vemos cómo en medio de una familia se formó un conflicto, historias de las que aprendemos principios, porque no olvide que Dios nos ha permitido cumplir roles, ¿cierto? Como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, y a través de cada uno de esos roles que Dios nos permite, pues Dios nos quiere expresar a su corazón y nos quiere enseñar. Pero la única forma de que cometamos menos errores es que nosotros dependamos de Dios para saber cómo enfrentar o cómo desarrollar esos roles que fueron idea de Dios, porque el matrimonio, ¿de quién fue idea? De Dios. El hombre no había pecado y ya Dios había establecido la unión matrimonial, de manera que como Dios lo diseñó es perfecto, ¿cierto? El matrimonio lo llenó de imperfecciones, el pensamiento del hombre cuando quiso asumir en esa relación un pensamiento diferente al pensamiento de Dios. Entonces, ¿de quién aprendemos? De todas estas situaciones, para que uno, si hemos cometido errores, podamos postrarnos delante de Dios y pedirle al Señor que nos ayude a enderezar en el camino. Y si estamos próximos a enfrentar situaciones, podamos aprender cómo desea Dios y cómo Dios nos enseña a hacerlo. Porque ciertamente de un pasaje que hay en la palabra, que vamos a ir ahorita allí en Génesis, capítulo número 27, si quiere se ubica allí, que ahorita vamos a estar allí leyendo. De pronto, algunos de los que hayan pasado o estudiado la palabra han pasado por esta situación que pasó en la familia de Isaac y Rebeca, ¿cierto? Que de paso nos da un buen consejo para nosotros, ¿cierto? Y es que el deseo de Dios no es que nosotros tengamos la inclinación o el favoritismo por uno de nuestros hijos y terminemos causando daño a nuestra familia, ¿cierto? Porque dice ahí la escritura que
a Rebeca tenía un favoritismo por Jacob, mientras que Isaac tenía un favoritismo por su hijo, ¿qué? Esaú. Y a veces los favoritismos se dan porque esa persona se parece a mí o hace lo que a mí me gusta, ¿cierto? Porque ciertamente si uno mira, la Biblia expresa que Jacob era un hombre de la casa, quieto y reposado. Entonces tal vez Jacob era uno que pudiera ayudarle a su mamá en los quehaceres de la casa, mientras que Esaú era más de afuera, más del campo, ¿cierto? Y eso generó un problema, ¿cierto? Porque cada uno tenía un favoritismo por un hijo. Y hay una situación que nosotros debemos pedir al Señor que nos dé sabiduría. Porque tanto el favoritismo, el hijo consentido, se vuelve un problema, como el hijo en el que hemos manifestado desprecio, también generamos un problema con esa situación, ¿cierto? O sea, Dios no desea que nos inclinemos a ninguno de los dos, ¿qué? A ninguno de los dos lados. Dice la Escritura que el hijo consentido es vergüenza ¿de quién? Es vergüenza de su madre, porque ese niño no está recibiendo formación. Él está creciendo y nosotros no podemos perder de vista que hay algo que nuestros niños necesitan, y es ser formados. Ellos están en un proceso ¿de qué? De aprendizaje. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará ¿de quién? No se apartará de él. Pero también vemos ejemplos donde una actitud de desprecio trajo amargura y destrucción al corazón de una persona. Porque cuando Isaac llama a su hijo Esaú y le dice que vaya, haga casa, le prepare un guisado, porque ya le quedan pocos días y él va a proclamar sobre él la bendición, lo escuchó su esposa y ella de una vez armó todo un engaño, ¿cierto? Mire que la consejera de Jacob era su mamá, pero su mamá, ¿qué le estaba enseñando? ¿Le estaba enseñando un camino de verdad o le estaba enseñando un camino de mentira? Porque ciertamente ella le estaba aconsejando, pero en lo que le estaba aconsejando le estaba enseñando engaño, le estaba enseñando apariencia, le estaba enseñando mentira, le estaba enseñando este tipo de cosas, porque ella fue y preparó el guisado y prepararon un escenario donde las preguntas de Jacob las respondía su mamá, ya diciéndole cómo iban a ser solucionadas. Y si mi papá me palpa y se da cuenta que yo soy lampiño, y ella ya tenía la solución, ¿cierto? ¿Cómo iba a formar una apariencia en quién? Una apariencia en él. De manera que él entra, habla con su papá de alguna manera tuvo alguna lucha en su corazón ahí, porque él le pregunta, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos ¿de qué? De Esaú. Y de todas maneras prosiguió y bendijo a este hombre, ¿cierto? Cuando llegó Esaú a servirle a su papá la casa que le había pedido, su papá le pregunta, ¿y tú quién eres? Si ya me habías traído. Y él le dice, no, yo no había venido. Entonces le dice, tu hermano me engañó, ¿cierto? Pero ¿de dónde procedió todo ese engaño? ¿Sí o no? ¿Qué clase de consejero era ella, ¿cierto? Y es fácil, porque nosotros a veces nos vamos volviendo consejeros, que vamos mostrando a nuestros hijos una vida no real en el Señor. Nosotros muchas veces enseñamos a mentir a nuestros hijos, ¿cierto? Le enseñamos a mentir, les enseñamos a esconder, les enseñamos a aparentar, les enseñamos a muchas cosas con nuestro actuar, y el problema es que cuando eso se nos va a volver un dolor de cabeza, porque la Escritura dice, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Eso también segará. Yo tuve una experiencia muy tremenda en una de las empresas que el Señor me permitió trabajar, porque en algún momento en esa empresa establecieron un contrato, ¿sí? de una licitación que se ganaron, pero para ellos cumplir con esa licitación estaban buscando que en toda parte les sobrefacturaran los precios. Si iba a comprar una silla como esta que vale 20,000 pesos, entonces ellos pedían que se le facturara 100,000. Y entonces el dueño de la empresa instruyó al del almacén en esas cosas y le explicó cómo había que hacerlo y todo eso, ¿cierto? El asunto es que a veces nosotros no nos damos cuenta qué estamos sembrando y después qué vamos a cosechar. Entonces hicieron todo eso, buscaron sobrefacturación y cosas
elevadísimas, y cumplieron con la licitación. Pero un día se encontró que la persona del almacén todos los sábados iba a recorrer todos los proveedores de la empresa a recoger una comisión que le entregaba. Cuando el dueño se dio cuenta de eso, se enojó mucho y le dijo que era un ladrón, porque había lo mismo que el dueño le había enseñado para esa licitación, él lo empezó a hacer ahora de cuenta personal. Entonces él empezó a negociar con el que vendía la carne y le decía: factúreme 20 kilos de carne, pero solamente mande 10. Y de los 10 que quedan sobrefacturados, coja usted la plata de 5 y yo el sábado paso por la plata de mis 5. Y así empezó a hacer con todos los proveedores. El enojo del dueño, cuando se dio cuenta, se enfureció de una manera como nos pasa a nosotros. Nosotros enseñamos a mentir y después nos aterramos con una mentira. ¿Sí o no? Enseñamos cosas equivocadas y después falsamente nos aterramos de las cosas equivocadas y nos escandalizamos, ¿cierto? Entonces él lo sentó y le dijo: usted es un ladrón, renuncie ya, y donde vaya va a tener las puertas cerradas, porque se me va a encargar de que sepan de que usted es un ladrón. Y el señor del almacén miró a los ojos al dueño y le dijo: no hay problema, despídame ya y cóbreme todo lo que yo me robé, y esta misma noche voy a mandar a la patria todas las copias, porque guardé todas las copias de la sobrefactura que usted me puso a hacer para la licitación que hizo. De manera que no le renuncio, necesito que me indemnice, y que donde llamen a preguntar acá por referencias mías, tiene que dar referencias buenas, ¿sí? Y si no, mando toda esa información a eso. Le tocó al dueño indemnizarlo, seguir dando referencias buenas de él, pero la pregunta es, si alcanzaba a imaginar él que lo que le estaba enseñando al otro se iba a convertir después en un problema que lo iba a afectar a él, ¿cierto? No nos alcanzamos a imaginar, porque a veces nosotros creemos que es que hacemos y deshacemos y después como que no pasa absolutamente nada en nuestra vida. ¿Qué le estaba enseñando Rebeca a Jacob? ¿Cierto? Por un lado le estaba enseñando eso, pero por el otro lado estaba manifestando cierto desprecio a su hijo Esaú, que eso le estaba provocando una afectación en su corazón. No olvide que podemos afectar o por consentimiento o podemos afectar por desprecio la vida de una persona. Entonces vayan conmigo allá a Génesis 27, por favor, en el versículo número 34, 27, 34. Mira lo que dice acá. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, ¿qué le estaba diciendo a su padre? Ya no lo puedo bendecir porque ya vino su hermano y ya lo bendije. Cuando escuchó esas palabras, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. O sea, ¿qué produjo esa situación en el corazón de Esaú? ¿Sí? Esa situación enfermó el corazón de Esaú. Lo enfermó de una manera tremenda. Ahora, ¿sí o no? ¿Quién estaba detrás de todo eso que estaba pasando? La mamá, ¿cierto? ¿Qué tipo de consejeros podemos llegar a ser nosotros en nuestro caminar y en nuestras vidas? ¿Cierto? Porque por la falta de entender las cosas de Dios, nosotros empezamos a brindarle ayudas a Dios y creer que Dios necesita de nuestros engaños, de nuestras artimañas, ¿cierto? De lo que llaman en Colombia, ¿cierto? A veces la gente orgullosamente dice: es que a usted le falta malicia indígena, ¿cierto? Y la palabra malicia significa como capacidad o inteligencia para hacer el mal. Realmente la malicia hace mucho daño al corazón, porque está enfocada en cómo sacarle jugo con artimañas a algo dentro de nuestro caminar o dentro de nuestras vidas. Pase ahí mismo a Génesis, capítulo número 27 y 41. ¿Qué produjo esto en esta familia? Este mal consejo. No olvide que ya enfermó el corazón ¿de quién? De Esaú.
No fue un extraño, no fue uno de afuera, ¿cierto? Fue su misma mamá la que produjo ese dolor en el corazón de ¿quién? De su hijo. Y por esa causa dice 41, y aborreció Esaú ¿a quién? ¿Sí o no? O sea, ¿quién causó ese aborrecimiento entre los dos hijos? La misma mamá. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano ¿qué? Jacob. Fuerte. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo ¿qué? Mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece ¿a quién? A mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Mire, ahora cómo se ve ella. Ella ve que Jacob está en un problema, pero ella ni corta ni perezosa, ella no se da por entendida de que ella es la raíz de esa situación que se presentó ahí. Y dice: hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? O sea, iba a terminar perdiendo a sus dos hijos por un mal consejo. ¿Sí o no? Entonces, devolvámonos un poquito al 26. Nosotros necesitamos aprender de una manera muy especial que Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Eso también segará. Y mire lo que dice el 26, número 34. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemar, hija de Elón, Eteo. ¿Cuántas mujeres tomó para él? Dos. Pero mire lo que ocurrió con estas relaciones de Esaú con sus mujeres, verso 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para ¿quién? Y para Rebeca, ¿cierto? Entonces ahora esa situación que ha pasado, ahora Rebeca la utiliza para manipular algo que se le ha ocurrido dentro del corazón. ¿Qué fue lo que le dijo a Jacob? Lo mejor es que se vaya para la casa de Labán, ¿cierto? Y se esté allá hasta que todo esto se aplaque y se pasa. Pero entonces ahora, ¿cómo hago para mandarlo? Y que todo esto suene como bien, como espiritual, como que realmente depende del Señor, porque así somos nosotros tratando de acomodar esas cosas. Entonces pase ahí al 28, número 1, 28.1. Mira lo que dice. Entonces, 20, perdón. Génesis, verso número 46, perdón, 27:46. 27:46. Y dijo Rebeca le pregunto, ¿sabía Isaac que su hijo Esaú quería matar a Jacob? No. Dice que la que se enteró fue ¿quién? Rebeca. Ella se enteró, ¿cierto? Pero dice, y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida. Miren lo manipulador que uno puede ser y lo teatral. A causa de las hijas de Ged. Ged es el padre de los heteos. ¿De dónde había tomado hijas Esaú? De los heteos, ¿cierto? Entonces ya dice, a causa de las hijas de Ged. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ged, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Cierto? Empezó a manipular la situación. ¿Qué es lo que quiere? Convencer a su esposo de que hay que mandar a Jacob
para donde su hermano, pero lo que ella sabe que hay detrás es porque su hijo quiere matar ¿a quién? A su otro hijo. Entonces mire lo que dice, utilizó la situación de Esaú para refugiarse detrás de ella y decir no. Mire el problema que hemos tenido con Esaú y las mujeres que tiene. Si Jacob se consigue una de esas mismas, no, yo no quiero ni vivir, ¿cierto? Yo no quiero ni vivir. Verso 28:1, ahora sí. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Le pregunto, ¿conocía Isaac la situación por la cual iba a despachar a su hijo? No, él la despachó pensando que es que necesita ir a conseguir esposa, mientras que ella lo está mandando es para allá, para que su hermano no mate, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? Cómo construimos mentiras, engaños, manipulaciones, ¿cierto? Y cómo podemos empezar a vivir un mundo así. Y la pregunta es, todo ese consejo, ¿de dónde lo estamos tomando? ¿De dónde está proviniendo? ¿De dónde está llegando a nuestras vidas y a nuestros corazones? Bendito sea el Señor. Escuche esto, que Él tiene misericordia y a pesar de nuestros errores, Él toma esos errores y muchas veces los cambia en cosas buenas, esos errores, ¿cierto? Pero escuche esto, para que no lo pierda de vista, para que no lo pierda dentro de su caminar. Dios va a volver nuestros errores en cosas buenas siempre y cuando esas cosas estén dentro de su plan. Porque si no, entonces yo me pongo a hacer maldades y digo, no, como Dios todo lo vuelve bueno, entonces voy a vivir como me parece. Porque ciertamente así somos el pensamiento del corazón humano, ¿cierto? Que si vemos una situación, queremos es abusar de una situación y no ver la bondad y la misericordia que Dios puede tener con nosotros en esa situación que podamos estar enfrentando. Entonces, vamos conmigo al Salmo 1, por favor. Al Salmo 1. ¿Por qué es importante cómo empieza el Salmo 1? Porque el Salmo 1 empieza hablando de un consejo para nuestro corazón. Miren lo tremendo. El Salmo 1 describe como algo como progresivo, porque dice, bienaventurado el varón, primero empieza diciendo, que no anduvo en consejo de quién. ¿Sí o no? Porque no olvide que el consejo me va a llevar a algo en lo que yo me voy a apoyar. Si yo me voy a apoyar en eso, quiere decir que yo voy a tomar esa dirección. De manera que si me apoyo en el consejo de malos, voy a tomar el siguiente paso, que es el camino de los pecadores, ¿cierto? Eso me va a llevar, me voy a apoyar en algo para irme en una dirección. Entonces, es muy importante esto. Un consejo puede ser la puerta de la bendición o la puerta de la destrucción. Un consejo o me puede llevar por el buen camino, o un consejo me puede llevar por un camino de muerte y de destrucción. Depende la fuente de ese consejo, depende de dónde surgió, ¿cierto? Por eso empezamos leyendo, ¿cierto? Que dice la Escritura que es el Señor el que me aconseja, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente para los consejos o para las decisiones de mi corazón? Entonces dice acá que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ¿qué? Se ha sentado. Sino que coloca un comparativo, dice, sino que en la ley del Señor está, ¿qué? Su delicia, ¿cierto? Y en ella medita de día y de noche, y habla, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Entonces mire lo hermoso, coloca el consejo de los malos y después coloca el consejo de Dios que proviene de la palabra del Señor. Vuelva entonces a Segunda de Crónicas 22:2. Allí por favor, Segunda de Crónicas 22:2.
Dice la escritura, cuando Ocosías comenzó a reinar, y mire lo tremendo del significado de este nombre Ocosías, de acuerdo a la palabra del Señor. Y me llama mucho la atención porque Ocosías, mire lo que significa: Jehová sustenta, ¿cierto? Entonces, si el Señor es el que sustenta, ¿quién tiene que ser mi apoyo? ¿Quién tiene que ser mi fuente? ¿Quién tiene que ser de donde proceden todas las cosas? Pero leemos ahí en el 22:2, cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años, no era un niño, ¿cierto? No era un pequeño. Dice, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase ¿qué? Impíamente. Verso 4. Hizo pues ¿qué? Lo malo ante los ojos de ¿quién? Como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron ¿para qué? Entonces se da cuenta que puede haber consejo para vida o consejo para perdición en nuestro caminar, ¿cierto? Porque no olvide, el consejo me va a llevar a tomar una dirección, me va a llevar a tomar un actuar dentro de mi caminar. En el caso de este hombre Ocosías, tomó el camino el camino equivocado. Le pregunto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enseñar a hacer? Lo correcto. Y lo correcto conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Mire que al niño hay que instruirlo en lo bueno, no en lo malo, porque es que lo malo ya viene grabado. El niño aprende a mentir sin que nadie le enseñe. El niño aprende a ser grosero sin que nadie le enseñe. Le tengo que empezar a enseñarle lo bueno a ese niño para que vaya por el camino ¿qué? Por el camino correcto. Nosotros sin Dios, ¿qué aprendimos a hacer? Todo lo que deshonra a Dios. Pero ahora venimos al Señor para aprender todo lo que honra a Dios, ¿cierto? Y aquí entonces aparece un asunto bien importante en el consejo. Primero, pensemos en cuando nosotros tomamos consejo. Y es importante esto porque si vamos a tomar consejo y el consejo necesita ser lo más acertado, entonces yo no puedo pedir consejo de cualquiera, ¿cierto? Tengo que pedir consejo de alguien que se apoye en la palabra de Dios para que el consejo que me dé, ¿cierto?, venga de Dios y no de su propio pensamiento y no de su propia opinión. Porque muchas veces nosotros no opinamos conforme el pensamiento de Dios, sino conforme nos ha ido a nosotros en alguna circunstancia, ¿cierto? Hay gente que de acuerdo a cómo le ha ido en el matrimonio, habla del matrimonio. No habla del matrimonio de acuerdo a cómo Dios habla del matrimonio en la palabra, independiente de cómo le haya ido, sino que habla del matrimonio de acuerdo a su experiencia personal, ¿cierto? Entonces yo siempre coloco un ejemplo. Si usted tiene un viaje de aquí a Pereira, ¿cierto? Pero allí bajando a el Tablazo, se le volteó el porta, se mareó, ¿cierto? De ahí para allá, ¿qué le esperan todo el resto del viaje? ¿Sí o no? ¿Cómo vive usted todo ese viaje de aquí a Pereira? ¿Sí o no? ¿Cómo después de que uno pasa por la experiencia de un mareo, ¿cierto? ¿Cómo se le vuelve un viaje? ¿Cierto? Uno quiere llegar ya, usted no mira nada, usted no disfruta nada, fue el peor viaje. Pero en el mismo bus va otro que va por la ventana mirando el día soleado, los paisajes, lo verde, diciendo, no hay como el eje cafetero, qué paisaje. ¿Sí o no? Cuando lleguen allá, cada uno va a hablar como le fue ¿dónde? En el viaje, y es su opinión personal. Por eso nosotros, para tomar consejos, no necesitamos la opinión personal de una persona. Necesitamos personas que se apoyen en Dios y en su palabra, y que esto nos va a generar a nosotros una necesidad. Nosotros necesitamos ser personas de la palabra. Y personas de la palabra, ¿por qué? Porque es que aún si alguien lo aconseja, vaya y mire en la palabra, escudriñe en la palabra, que lo que le dijeron es conforme al pensamiento de Dios. Porque a veces nosotros nos quedamos simplemente con oír. Y mire que en el salmo que leímos ahora al comienzo, ¿qué decía?
No tomó el consejo de los malos, ni el camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado, sino que dice, sino que en la ley del Señor está ¿qué? Está su delicia. Entonces se hace necesario que no solamente yo tome consejo de alguien que pueda tener un poco más de experiencia en el conocimiento de las cosas de Dios, sino que yo entienda que tengo una necesidad de ir a confirmar en la palabra ese consejo. Porque voy a entender qué es el pensamiento de Dios. Porque cuando no entiendo qué es el pensamiento de Dios, entonces necesariamente yo pienso que estoy desechando el pensamiento de una persona y no desechando a Dios dentro de mi caminar. Porque finalmente, ¿a quién terminó desechando Josías? Terminó desechando la voluntad del Señor y tomándose un camino de muerte dentro de su vida y dentro de su caminar. No olvide, un consejo puede ser la puerta de la bendición o la puerta de la destrucción. Qué tan bíblico, qué tan de la palabra son los consejos que yo tomo, ¿cierto? De quién los recibo, ¿cierto? Porque eso me va a ayudar a saber cómo va a ser el fruto de eso que estoy recibiendo y cuál es el camino que voy a tomar dentro de mi caminar. No olviden que nosotros, como vivimos en un mundo de engaño y en un mundo donde siempre se está acomodando, ay, pero no sea tan exagerado, ¿sí o no? Una mentirita, pero no seamos tan complicados, eso no manejemos las cosas así, no, pero es que todo el mundo lo hace, ¿por qué nosotros no? Entonces nos empezamos a tratar de justificar y después eso trae muerte y destrucción dentro de nuestras vidas, y cuando vienen las consecuencias, entonces empezamos a quejarnos con Dios, ¿y por qué a mí? ¿Cierto? Pero no me doy cuenta, porque fue un desprecio en mi corazón hacia quién, en mi corazón hacia el Señor. Vaya un momentico conmigo a Deuteronomio capítulo número 17. Deuteronomio capítulo número 17, versículo número 14. Deuteronomio capítulo número 14. Miren lo tremendo, ¿cierto? Un consejo no es yo pienso. ¿Sí? A mí me parece. Y otra que es muy usual en los seres que asisten a un lugar de reunión, y es yo siento. Y está bien, si lo que usted piensa, si lo que usted siente está alineado con el pensamiento de Dios. Pero si no importa lo que sienta, ¿cierto? Usted me puede guiar para irme por el camino. ¿Para dónde estaba guiando Rebeca a sus hijos? Hacia un camino de muerte. Misericordia de Dios que les enderezó el camino. ¿Hacia dónde estaba guiando Talía a Ocosías? ¿Sí o no? Lo estaba guiando hacia un camino de ¿qué? Hacia un camino de perdición, ¿cierto? Y podemos escudarnos tras ese yo pienso, siento, tras ese a mí me parece, o es que esta es mi opinión, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que para el creyente la palabra tiene que ser un apoyo muy importante, pero demasiado importante para la toma de cualquier tipo de decisiones en nuestro caminar. Dice Deuteronomio en el capítulo número 17, ¿qué era Ocosías? Un rey que estaba puesto allí. Y dice en el capítulo número 17, verso 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre todos sus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo ¿a dónde? A Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, escuche porque esto creo que más que para ser solamente la indicación para un rey, es la indicación para cada persona que está buscando del Señor. Porque le dice, cuando te sientes sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas.
¿Y lo tendrá con quién? Consigo, ¿cierto? No olvides, la Biblia no es un amuleto. La Biblia no es un instrumento para la buena suerte, ¿cierto? Es un instrumento con instrucciones de Dios para guiar nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a todo mi camino. Y lo tendrá consigo. Y mire lo que tenía que hacer el rey. Y leerá en él todos los días de qué. O sea, ¿leer para qué? Yo te pregunto, ¿de qué te sirve leer la Biblia todos los días si no vas a tomar consejo de ella? Miren lo que dice acá. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ¿qué? De esta ley y estos estatutos. ¿Para qué? ¿Qué hay en la palabra? El consejo de Dios. ¿Para qué es el consejo de Dios? Para ponerlo por obra, para vivirlo, para que marque nuestro caminar. Por eso estábamos hablando de que un consejo, de acuerdo a la palabra bíblica, expresa es voluntad, propósito para nuestras vidas. O sea que el consejo de Dios nos está expresando es su voluntad para nuestras vidas, para nuestros corazones y para nuestro caminar. ¿Qué tenía que hacer este rey? Tener una copia para meditar en ella, porque iba a tomar muchas decisiones, pero todas ellas necesitaba. ¿Cuántos consejeros tenía un rey? Tenían consejeros, ¿cierto? Pero ¿cuál era la necesidad? De que cada consejo lo pasara por esta ley, para ver si era y coincidía de acuerdo a lo que Dios deseaba. Miren lo importante para nosotros. Y la otra pregunta es, cuando tú aconsejas, ¿cuál es la fuente de tu consejo? La palabra. ¿Tú aconsejas sacando el consejo de la palabra para instruir a alguien? Porque mire lo tremendo, tú puedes ser partícipe o en que una persona pueda recibir un consejo sabio de Dios, o puede ser partícipe en que una persona se pierda en su camino, se extravíe en ese camino de acuerdo al consejo que tú puedas dar, ¿cierto? Porque ciertamente, ¿de dónde tomamos consejo para dar? Cuando damos consejo, ¿dónde nos apoyamos? Porque no olvide, hay cosas que a mi parecer pueden ser correctas, pero cuando pasan por el filtro de la palabra, ya no son ¿qué? Ya no son correctas, ya no son aprobadas por Dios dentro de nuestro caminar y dentro de nuestra vida. Acompáñenme aquí a Jeremías, vamos a terminar, Jeremías 7:21. ¿Cierto? Entonces estábamos hablando de los consejeros que hay ¿a dónde? A nuestro alrededor. Pero mira lo que dice Jeremías capítulo número 7, versículo número 21. Jeremías 7:21 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad. ¿Qué? ¿Qué es escuchar la voz de Dios? Obedecer. Eso es escuchar la voz de ¿quién? La voz del Señor. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y mire lo que dice: y andad en ¿cuántos caminos? En todo camino que yo os mande, para que os vaya ¿qué? Bien. Verso 24. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron, y aquí aparece otra opción, otra situación, en sus propios ¿qué? ¿Cierto? Y aquí aparece otra situación, que a veces no es lo que otro me aconseja, sino que a veces yo tengo mis propios pensamientos. A veces yo soy mi propio consejero. Dice la Escritura que el hombre que es sabio en su propia opinión hay más esperanza que para el necio que para él. O sea, ¿cuánta es la necedad? Cuando yo me considero ahora, ¿será que yo puedo ser mi propio consejero? ¿Será que yo puedo ser mi propio consejero? Si es que yo mismo lo que quiero es alimentar mis propios deseos,
¿cierto? ¿Será que yo como propio consejero empiezo a justificarme? No, pero pues qué de malo tiene acostarse con la novia. Porque es que al fin y al cabo estamos en tiempos modernos. Al fin y al cabo eso es lo que se usa hoy en día, ¿cierto? Al fin y al cabo hay que ensayar antes de dejar el matrimonio para ver si sí funciona o no funciona, ¿cierto? Entonces yo empiezo a aconsejarme a mí mismo, pero ¿cuántas veces con el consejo que yo mismo me estoy dando me estoy alejando agigantadamente de la voluntad de quién? De la voluntad del Señor. Aquí dice que no escucharon al Señor y se fueron por sus propios ¿qué? Consejos en la dureza de su corazón malvado. Y mire lo que dice acá: y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Mire, ¿hacia dónde va la vida nuestra? Cuando yo soy mi propio consejero, hacia atrás. Empiezas a retroceder, porque empiezo a mirar las cosas de una manera diferente a como las ha dicho el Señor. Y terminemos por hoy con Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 16, ¿cierto? Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. ¿Cuántos han expresado en alguna vez: yo me tengo confianza? Es más, hay gente osada que dice: yo me tengo fe. yo me tengo fe. Yo me tengo confianza, ¿cierto? Y en Primera de Timoteo, en el capítulo número 4, en el versículo número 16, mira lo que le fue aconsejado a Timoteo: ten cuidado de quién. Se da cuenta que yo no puedo depender de mí mismo, porque mi corazón va a estar inclinado. No olviden que el bien y el mal que nosotros consideramos es de acuerdo a nuestros gustos y es de acuerdo a nuestros deseos, ¿cierto? Yo le pregunto, ¿sí o no? ¿Usted cómo ve que las mujeres salieran por la 23 todas sin blusa y sin brasier? Un escándalo, ¿cierto que sí? ¿O no? Sería un escándalo, ¿sí o no? Ahora vaya, pasee por la selva de la Amazonía, ¿y cómo va a ver usted las mujeres en medio de toda esa selva? ¿Sí? Pero hay quien está escandalizado de eso, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta porque yo no puedo opinar y tengo que irme a la opinión de quién, a la opinión del Señor, que es el que me va a enseñar a actuar sabiamente. Ten cuidado de quién, de ti mismo y de lo que enseñas. Mire lo tremendo, que no termines enseñando lo que a ti te parece, lo que tú piensas, lo que tú opinas y lo que tú sientes, porque dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese mismo versículo en otra versión dice: ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchen tus enseñanzas. Qué hermoso. O sea, si te apoyas en el Señor, lo que le enseñarás a otros es apoyarse en quién, en el Señor, apoyarse en Dios. ¿Quién es tu consejero? ¿Y qué clase de consejero que eres? Porque podemos o participar en la bendición de una vida o participar en la perdición de un corazón. ¿Cuánta responsabilidad en quién? En esto. ¿Cuánta responsabilidad? ¿Cuánto respeto para que hagamos las cosas de manera que honren a Dios? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta noche, Señor, porque necesitamos, Dios, aprender de esta realidad, Señor. ¿Quién es el consejero? Qué hermoso, como lo expresa el salmista, que Jehová es quien me aconseja. Señor amado, permítenos ser un pueblo que entendamos por qué se hace necesario escudriñar tu palabra, Señor. Cómo se hace necesario pasar nuestras decisiones, pasar nuestros pensamientos, pasar nuestros deseos por el fuego de tu palabra, Señor. Porque ciertamente es fácil poder decir en una oración que no sea lo que yo quiero, sino lo que sea tu voluntad, pero después salir y hacer caso omiso
de cualquier, Señor, indicación que tú nos hayas dado y hacer nuestro propio parecer, Señor. Padre de los cielos, Señor, aquella mujer Talía fue influencia para mal en el corazón de aquel Ocosías, Señor, porque su consejo fue para que él viviera impíamente, para que viviera sin respeto a Dios, sin temor a Dios, sin reverencia a Dios, sin obediencia a Dios, sin la dirección de Dios, sin apoyarse en Dios. Y su final fue un camino de perdición y de muerte. Señor amado, danos la sabiduría para que tomemos consejo de ti, Señor, porque cada día, Señor, necesitamos es la dirección tuya. Cada día necesitamos es la sabiduría que viene de tu mano. Cada día necesitamos ser instruidos por ti. Danos a este pueblo amor por tu palabra, que podamos experimentar este salmo de que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Permítenos, Señor, ese deleite de mirar tu palabra, ese deleite de aprender tu consejo, ese deleite de poder oír tu voluntad, y no solamente oírla, sino rogar, Señor, que tu presencia nos fortalezca para caminar en ella, nos fortalezca, Dios de los cielos, para ir por tus caminos, como dice tu palabra: bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos, Señor. Padre, si hay cosas en nosotros, Señor, que hemos hecho mal, Señor, consejos que hemos tomado de fuentes equivocadas, Señor, si hemos dado consejos erróneos, conforme mi parecer, mi opinión, Señor, y he participado, Dios, tal vez, Señor, en las cosas que pueden destruir la vida de una persona, Señor, perdónanos, precioso Dios, porque a veces somos tan ligeros, porque somos, Señor, rápidos en el hablar, rápidos en el creer saber de todo, pero ayúdanos, señores, a conocer tu voluntad, para que cuando hablemos lo hagamos con temor y temblor, lo hagamos con respeto, lo hagamos, oh Dios de los cielos, entendiendo que es que no estamos, bendito Dios, al dar un consejo o al tomar un consejo, estamos, señores, con asuntos que definen la vida, Señor, con asuntos que traen vida o con asuntos que traen muerte, Señor. Por eso permítenos apoyarnos en ti, Señor, apoyarnos en tu consejo, que cualquier consejo que recibamos, vayamos a la palabra para que tú lo afirmes, Señor, con tu espíritu, con tu luz, Señor, y que cuando hablemos a otros para ayudarles, Señor, para compartirles una palabra, Señor, que esa palabra provenga de ti, provenga, Señor, con la dirección tuya. Tal vez muchos consejos no serán del agrado, no serán lo que queremos oír, Señor, pero permítenos oír no lo que queremos, sino lo que necesitamos para que nuestras vidas, Señor, cada día vayan por el camino de la vida. Señor, gracias por este tiempo hermoso que nos has permitido. Señor, permítenos reflexionar y permítenos clamar misericordia en todos aquellos desaciertos que hemos tenido, en todas aquellas cosas en las que aún, Señor, hayamos asumido de manera equivocada los roles que nos has permitido. Y danos sabiduría para corregir, y danos sabiduría para ser guiados por tu Espíritu, Señor. Como dice tu palabra, por Jehová son ordenados los caminos del hombre. Ordena todo aquello que en nosotros esté fuera de tu voluntad y esté apartado de tu camino, Señor. Padre, gracias por bendecirnos en esta hermosa noche. Gracias por llenar nuestro corazón y permítenos abrazar tu consejo eterno y perfecto en nuestros corazones.